María Corina Machado desmiente a Maduro sobre supuestos planes de abandonar a Venezuela. Isabel Díaz Ayuso, tras ataque de Maduro al PP, si somos su objetivo es que estamos haciendo las cosas bien. La licencia automática que autoriza las operaciones de Chevron se renueva hasta el 2025. El limbo consular de los venezolanos en el extranjero. El fin del permiso de salida. Gobierno exige pasaporte vigente a los venezolanos con doble nacionalidad. Así que ahora ni con el permiso firmado por el SAIME se puede salir del país a menos que no se tenga el pasaporte vigente. A 40 días de su detención, exigen la liberación de la periodista Ana Carolina Guaita y todos los presos políticos. Y también hablaremos sobre Cuba y Nicaragua. Por cierto, no sabía yo que Daniel Ortega y Humberto Ortega, su hermano, estaban enfrentados desde el punto de vista ideológico. Todo eso y mucho más lo abordaremos hoy durante la transmisión. Y hablando sobre farsantes, todos vimos la noticia, esa matriz de opinión de desinformación que quiere hacer el bigotudo desde el Palacio de Miraflores, que su poder usurpa, que quiere hacer correr la bola de que María Corina se quiere ir del país. Pero bueno, hablando de eso, tenemos una primera noticia del día. María Corina Machado desmiente a Maduro sobre sus supuestos planes de abandonar Venezuela. ¿Y qué tenemos por aquí, Jorge? ¿Cómo María Corina le Bueno, respondió a ese farsante de Maduro? escuchemos cómo responde María Corina. Pues dice, aquí el que se va es Nicolás Maduro. Yo sigo con los venezolanos, dijo Machado, citada en una nota de prensa de su partido 20 Venezuela, en la que destacan que la liberal se mantendrá dentro del país pese a las amenazas de los últimos días por parte del régimen. Lo que el régimen quiere, continúa diciendo Machado, es ponerme a la defensiva. Aquí seguimos de frente, cerca de los venezolanos, a pesar de las circunstancias. Insistió la exdiputada y dirigente líder de la oposición venezolana, que se ha mantenido bajo resguardo luego de las elecciones, tiempo en el que el Ejecutivo le ha responsabilizado por liderar supuestos planes golpistas y terroristas. Y yo aquí, Daniel, con estas palabras, planes golpistas y terroristas que la dictadura quiere ahora inculparle a María Corina Machado. Todo este callapeo, como decimos en Venezuela, este uso del discurso, del odio, de la amenaza, como ya hicieron con el presidente electo Edmundo González para expulsarlo, deportarlo básicamente de Venezuela, es lo mismo que quieren hacer con María Corina Machado, porque es que no se entiende las respuestas, los comentarios y las amenazas que están haciendo Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, y cuidado y no sale por ahí Zapatero también, y cuidado y no sale por ahí también el embajador de España en Venezuela a querer mediar, si se quiere, para sacar también a María Corina de Venezuela. Pero yo creo que esta señora, nuestra líder María Corina, está bastante clara y hay que tener confianza en ella. Ella no se va a ir de Venezuela. Y que también no caigamos en esa campaña de desinformación, bien sea del chavismo, bien sea del G2 cubano, bien sea de todas esas matrices de bots pagados en X para poner estas tendencias en el foco de la discusión pública. Así que yo creo, Jorge, que en realidad todos sabemos la táctica que quiere hacer el chavismo de comenzar esos ataques indirectos a través de las declaraciones que ellos hacen como para infundir pánico y terror, pero María Corina no les tiene ni pánico ni terror, eso lo sabemos ya. Así que no se dejen llevar por todas estas tácticas que quiere aplicar el gobierno para desmoralizarnos. Y hablando, Jorge, de gente resentida, hablando, Jorge, de gente que se quiere ir en encuentra como soltar el coroto, hablando de gente desesperada también por mantenerse en el poder, tenemos al siguiente, ¿no? El señor Diablo Dado, que está allí ahora que se la emprende contra el Senado colombiano, que es el segundo al régimen de Venezuela hoy en día, ya sabemos, y además que está enfrentado con todos los machavistas dentro del poder. ¿Cuál fue el ataque que tuvo Diosdado contra el Senado colombiano? Ya se los voy a leer. Que les debo decir que leer a este señor no es nada agradable, es como una cuestión amarga lo que se siente. Pero en fin, la mayoría de los que votaron con esa decisión sobre Venezuela están ligados con el paramilitarismo, el narcotráfico, y si no lo hacen, les pasan factura. A diferencia de Venezuela, nosotros somos libres y soberanos. Aquí Estados Unidos no tiene derecho a decir nada. Esto se refiere Diosdado porque el Senado colombiano reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. ¿Desde cuándo ellos son Consejo Nacional Electoral para decir quién ganó y quién no? Vienen con órdenes del imperio. Oye, dice el que sigue las órdenes de Cuba y las directrices de Cuba y el que siempre se ha bajado los pantalones ante el régimen de La Habana. No logran con eso nada, porque a nosotros no nos importa lo que diga el Senado colombiano, es intrascendente. Claro, porque a ti nada más te importa lo que te diga Raúl Castro, ¿verdad? Eso es lo único de lo que a ellos les ha importado por 25 años, seguir lo que Fidel, Raúl y cualquier esperpento que haya quedado en La Habana les diga. Pero ¿cuál es tu comentario sobre esto, Jorge? Bueno, fíjate algo, a mí me parece interesante, ¿no? Porque escucharlo a él con este tipo de declaraciones, lo primero que me viene a la cabeza es cinismo e hipocresía y andar acusando y andar diciendo que el adversario es un paramilitar o que está ligado al narcotráfico, cuando en efecto quienes tienen
quien tiene familiares, quien tuvo familiares presos en los Estados Unidos por narcotráfico, fue la familia del presidente o el dictador Nicolás Maduro, aliado de Diosdado Cabello. Además de eso, como está en caliente, las declaraciones que ha dado Casto Cando, reconocido periodista de investigación, se sabe que Diosdado Cabello y Nicolás Maduro estuvieron en conversaciones con disidentes de las FARC, quienes, más precisamente, Casto Cando, el mismo periodista, detalla: Alexander Díaz Mendoza, alias Calarca; Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco; y Javier Alfonso Valera García, alias John Mecha. Recordar que estos tres personajes disidentes de la FARC tienen también una recompensa por su cabeza de entre 700.000 y 1.200.000 dólares. Y que lo que se está negociando acá, o lo que pretende hacer Nicolás Maduro y Diosdado Cabello con estas negociaciones, estos encuentros que han tenido con guerrilleros confesos, asesinos y terroristas, es meter a Venezuela 3.000 guerrilleros para protegerlos de cualquier tipo de intervención o cualquier tipo de fuerza que pueda venir a Venezuela. Y esto demuestra, Daniel, una cosa, y una cosa nada más: el miedo que le tienen a este psicoterror que le están vendiendo a través de Ya Casi Venezuela, la presión que desde el Senado colombiano también le están haciendo llegar. Y otra cosa más importante: no confían en la Fuerza Armada, no confían en las fuerzas de seguridad, porque su cabeza está costosa, su cabeza ya no vale, no es para ser protegida. ¿Y por qué? Porque hasta 100 millones de dólares está en negociaciones para aumentar la recompensa de Nicolás Maduro. Así de sencillo. Entonces, Jorge, aquí tú puedes ver el caretablismo, y discúlpeme el término coloquial, de estas personas, de estos personajes, cuando dicen que el Senado colombiano ligado al paramilitarismo y al narcotráfico, pero el que se la pasa reuniéndose en unos atos, en una finca allá abajo en Apure o en Barina con todas las guerrillas, son precisamente estos dos señores, ¿no? El señor del Mazo, el diablo del Mazo y el bigotudo. Entonces, los que responden a los intereses del narcotráfico en Venezuela son precisamente ellos, que no solamente se volvieron un corre y dile del narcotráfico, sino que se volvieron elementos activos, se volvieron socios de estas personas. Entonces, tú puedes ver que todo lo que cada vez que el chavismo habla, ellos proyectan en los demás su verdadera esencia, porque cada ladrón juzga por su condición. Así que cuando ellos dictan de tildan a alguien de terrorista, de narcotraficante, de lacayo de algún imperio mayor, son precisamente ellos que lo que hacen es responder a los intereses extranjeros y siempre malponer a nuestra patria, porque los verdaderos y únicos vende patria en nuestro país han sido los chavistas, y lo vuelvo a repetir, lo he dicho siempre, que han entregado la dignidad patria a la suela extranjera por 25 años. Le han entregado nuestra riqueza, le han entregado nuestra frontera, le han entregado todo a los extranjeros. Entonces, ¿quién debe tener vergüenza ajena? Estos personajes. Y aquí, Jorge, ya que tú hablaste de Ya Casi Venezuela, ya que tú hablaste de Simonovic, ya que tú hablaste del temor que tienen ellos, vamos a ver cómo Simonovic se las cantó clara a este señor, al diablo del Mazo. Y el grupetín ese de malandros que te acompañan, ¿no? Granco, Hernández Dala, todos esos bichitos. Yo sé exactamente lo que están haciendo. Te puedo hablar de una de las últimas reuniones que ustedes estuvieron, donde tú diste unas instrucciones, y te voy a hablar del punto número 10. El punto número 10 hablaba que eventualmente si era tomada la capital, ustedes tenían que tener un plan para salir y entrar para, bueno, retomar la Caracas. Eso no va a suceder, Diosdado. Te lo digo a ti y a todos los demás de tu grupo. Y no va a suceder porque estamos en un punto donde muchísimos efectivos militares y policiales no están dispuestos a seguir con ustedes. Por eso es que yo tengo toda esta información. Y por eso es que nosotros vamos a ganar. Tenemos meses trabajando la inteligencia. Y Iván Simonovic lo que termina diciendo es que están muy cerca de estos anillos de seguridad de Diosdado Cabello, y esa es otra cosa que hace que estos dos narcodictadores estén buscando aliados extranjeros como guerrilleros pagados, financiados, mercenarios básicamente, para protegerlos, porque ya no creen en más nadie, porque saben que su círculo está invadido, ha sido tomado, y hay mucha filtración a lo interno de su círculo de seguridad. Y es que una cosa sí te puedo decir, Daniel: aquí no hay verdades máximas, y esto lo digo porque, si bien, y como he escuchado también varias veces, María Corina no se va a ir de Venezuela.
yo quiero creer que ella no se va a ir de Venezuela, pero una cosa sí es cierta, Daniel, porque es que hay que verle la cara a luchar con personajes como este, que está dispuesto a contratar mercenarios guerrilleros que son capaces de cualquier barbaridad para ellos atornillarse en el poder, que han metido preso a cientos y miles de personas, sin importar su estatus social o el rol que ellos cumplan. Entonces hay que verle la cara a esa represión. Pero precisamente por eso digo, no hay verdades máximas. Hoy creo que María Corina no se va a ir de Venezuela, pero si en el futuro se va, bueno, yo no soy nadie para culparla, yo voy a Tampoco seguir se le confiando en juzgaría. ella. Claro que sí, Exactamente, tampoco se pero le juzgaría. y precisamente por eso, Daniel, porque hay presos políticos presos, porque llevan meses, días, años, incluso algunos detenidos, como es el militar, el teniente, el coronel Caguaniparo, el capitán Caguaniparo, si no me equivoco, que ha sido de los más torturados en vida, como dijo Sebastián Barraez. Vamos a la siguiente nota, porque es que no solamente militares, sino como también destaca Runrunes y traemos el día de hoy, a 40 días de su detención, exigen la liberación de la periodista Ana Carolina Guaita, precisamente porque fue detenida por, según reportes, un video manipulado que sería la prueba para que el gobierno de Nicolás Maduro detuviera o imputara a la reportera por los delitos de terrorismo e incitación al odio. Además de eso, dice la nota de Runrunes, al menos 13 periodistas han sido detenidos en Venezuela en 2024, según los registros del Instituto de Prensa y Sociedad. La detención arbitraria de trabajadores de la prensa en Venezuela constituye un ataque directo contra la libertad de prensa y un intento de acallar las voces que buscan denunciar las injusticias y abusos de poder. Es necesario que se tomen medidas inmediatas para proteger a los comunicadores y asegurar que puedan desempeñar su labor sin temor a represalias. Esto también lo afirma el Instituto de Prensa y Sociedad, porque es que un país que no se puede expresar, ¿qué es lo que le queda? Un país que no puede hablar con claridad, no hay discusión de las ideas, y eso demuestra, por un lado, el temor de aquellos que piensan distinto por parte de la dictadura, pero hay que también aprovechar esta oportunidad para recordar a Ana Carolina, que está presa hace ya más de un mes, pero también había a Yo Pilieri, a Américo de Gracia, a William Dávila, a Perkins Rocha también. Todos estos personajes, A los todos estos 60 adolescentes dirigentes. y niños que siguen encarcelados sin ningún motivo ni razón aparente en contra de cualquier convención de derechos humanos que puedan existir, así como los más de 1834 presos políticos, aquellos que son vecinos, hijos de nadie, por así decirlo, ciudadanos comunes de a pie que también están siendo torturados y vejados dentro de estos centros de detención. Y es que algo que tú decías, Jorge, es verdad. Nadie tiene la verdad absoluta en este momento, a excepción del señor Simonovic, que, bueno, por su posición, por sus conocimientos y por sus contactos, puede decir que a estos diablos les queda poco, y ojalá así sea, pero salvo el señor Simonovic, que digamos que maneja información privilegiada, todo lo demás, todo el que le diga a ellos que esta dictadura cae o no cae pasado mañana, en un mes, entre 4 meses, después de enero, mire, son simplemente especulaciones. Entonces, aquí lo único que podemos tener es tratar de mantener criterio, y la única verdad, sí, yo puedo decir, Jorge, desde mi punto de vista, es que esta dictadura, por primera vez en tantos años, tiene verdaderamente miedo. Y ese miedo que tienen es lo que lo ha llevado a ser tan despiadado con todo. Porque incluso estamos viendo que hoy en día está siendo mucho más despiadado de lo que ha podido ser Cuba en los últimos 20 años en cuanto a represión y demás. Entonces, cuando una dictadura muestra tanta violencia y persecución, es porque realmente está en un punto crítico. Ahora, punto crítico no implica que se vaya a quebrar. Es fe de todos que eso ocurra. Pero de todas maneras, la única verdad es que por primera vez estos señores tienen miedo y por eso están yendo sin ningún tipo de escrúpulo, y por eso han llegado momentos como el exilio de Edmundo y demás cosas, por esa aparición inmensa que están haciendo. Esa es la única verdad que podemos ver en este momento. Y fíjate una cosa, Daniel, para que se dé verdaderamente ese quiebre, la presión internacional juega un rol fundamental en todo esto. E Iván Simonovic es uno de los que, con su disciplina, como él bien lo dice, está apoyando, está trabajando en esa estrategia. Y también para esa presión internacional es que está jugando un rol fundamental los hijos de Venezuela, los hijos de muchos de los dirigentes políticos, de los que han ayudado, colaborado para que el 28 de julio llegáramos a esa increíble victoria del pueblo venezolano. Y es por eso que este domingo vamos a tener
una primicia, un programa exclusivo precisamente con Santiago Rocha, quien es el hijo de Perkins Rocha, preso político de la dictadura, abogado y asesor de María Corina Machado, que ya lleva casi 40 días detenido, si no me equivoco. Y este domingo 6 de octubre, en nuestro programa especial, estaremos con Santiago hablando sobre la situación de Perkins Rocha, sobre el rol que está cumpliendo desde la diáspora también, no solamente Santiago, sino muchos personajes y venezolanos para denunciar las atrocidades de la dictadura. Y aquí el llamado es para ustedes, para que nos acompañen, porque esta entrevista va a ser bastante inédita, va a ser bastante personal. Los invitamos a que si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a Santiago, déjenla en los comentarios de YouTube, los vamos a estar anotando, filtrando, para que ese mismo día domingo con Santiago les estaremos respondiendo en vivo. Así que los esperamos y el llamado es a la invitación el domingo, vernos una vez más en este programa en exclusiva con Santiago Rocha. Por favor, coloquen un hashtag pregunta o algo para poderlo encontrar, filtrar más fácil. Sí, vamos a ponerle hashtag pregunta, muy bueno. Hagan hashtag pregunta para nosotros poder filtrar esa pregunta que le tengan a Santiago y así buscarla mucho más rápido. Y ahora seguimos, Jorge, con esto que está pasando en Venezuela, que el éxodo migratorio de los venezolanos no es secreto para nadie y afecta a todos los estratos y afecta a todas las profesiones. Y aquí estamos con unidades urbinas. Éxodo de médicos deja sin profesores a la Escuela de la Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Unidades urbinas, presidente de la Academia Nacional de Medicina, es el nuevo director de la Escuela de Medicina José María Vargas, de la UCB, y afirmó que busca apoyo de instituciones internacionales y distintas ONGs a fin de poder lograr los recursos para subvencionar a los profesores y dar ayuda económica a los alumnos. Y es que no es secreto para nadie, Jorge, como esta dictadura que se queja de las sanciones, pero se han robado más, porque ahora por ahí habíamos sacado en pantalla los 3.000 millones de dólares que tiene Maduro por ahí escondido, pero ahora la cifra subió a 10 con todas esas pesquisas internacionales. Entonces, más de 10.000 millones de dólares se robó el bigotudo por ahí. Diablo Dado tiene 3.000 millones también. María Gabriela Chávez tiene más de 4.000 millones de dólares. ¿Y los hospitales nuestros? Abandonados. ¿Cuántos hospitales, Jorge, no se pueden construir en Venezuela con 3.000 millones de dólares que se ha robado el chavismo en una de sus tantas cuentas? ¿Cuántos hospitales no se pueden construir en Venezuela? ¿Cuántos centros de diálisis? ¿Cuántos centros de quimioterapia no se pueden construir con esos 4.000 millones de dólares que María Gabriela Chávez tiene escondido por allí entre los paraísos fiscales? Entonces, entre ese gran éxodo y esa gran desidia de abandono de los hospitales, de abandono de las academias, de completa desinversión de unos hospitales que se caen a pedazos, es normal que los médicos ahora aspiren a una vida mejor, porque con los salarios de miseria que paga el Ministerio de Salud no se pueden mantener. Y aquí tienes como el Observatorio de Universidades publicó en sus redes sociales el lunes 16 de septiembre que de acuerdo a la data levantada en la llamada ENOVU 2023, el 91% de quienes hacen vida en estos recintos no cuentan con servicios de agua de forma continua y 86% con servicio eléctrico que se mantenga. ¿Cómo un hospital puede funcionar si no tiene agua? ¿Y cómo un hospital puede funcionar si no tiene electricidad? ¿Y cómo las universidades pueden dar clases si no hay agua en los baños y no hay electricidad para los salones? Es una pregunta. Un docente de nivel 4, el nivel más alto, percibe 450,70 bolívares si trabaja 40 horas semanales y 600 si su cargo de horario asciende a los 53 horas. Esto equivale a 12 y 16 dólares respectivamente. Entonces imagínate tú, ser médico, trabajar salvando vidas, trabajar tratando de formar a los futuros médicos de Venezuela, tratar de mantener el sistema sanitario andante y que tu único salario sea entre 12 y 16 dólares al mes. Pero es que, Daniel, aquí lo que estamos viendo es que a esta gente no les interesa porque todo este resultado del despilfarro que han venido haciendo desde los últimos 25 años, pero ellos el robo, el abandono no les duele y no les duele haber dejado en la mayor pobreza y como lo dice ENOVU, la encuesta nacional de condiciones de vida de la población estudiantil, que el 91% que hacen vida no tienen con servicios de agua, no les importa y no les importa porque lo que han buscado es robar, meterse en su bolsillo el dinero y los presupuestos para todas las universidades y sistema educativo para pagarle a guerrilleros, para que los protejan, porque ellos lo que han estado haciendo es acumular dinero en sus bolsillos para una situación como la que estamos viviendo hoy en día. Porque yo te pregunto a ti, ¿cuánto tú crees que uno de estos mercenarios le va a cobrar a Diosdado o a Nicolás Maduro? ¿Cuánto dinero? Y no va a ser solamente para ellos, sino también para Jorge Rodríguez, para Delcy y para todo ese círculo familiar que tiene toda esa cuerda sinvergüenza. Entonces, evidentemente, a ellos no les importa.
Y entonces aquí yo lo que digo, usted amigo chavista que nos escucha, ¿de verdad va a seguir echándole la culpa a las sanciones o va a entender una vez más que a ellos usted no le interesa y lo que le interesa es robarse el dinero que también es suyo para dárselo a mercenarios guerrilleros y proteger su cabeza? Eso es lo que está pasando hoy en Venezuela. Otra cosa, ahora mi pregunta, más allá de los chavistas, porque hay gente, mira, gente que tiene el cerebro lavado o gente que simplemente por su resentimiento va a apoyar este régimen hasta que finalmente caiga y desaparezca, van a existir siempre. Lamentablemente hay un porcentaje de la población que nunca se va a redimir del chavismo. Pero mi pregunta es a las Fuerzas Armadas, chico, ¿cómo tú, militar, que por distintas razones te metiste militar, bien sea por un tema económico o por vocación o lo que sea, vas a estar ahí tranquilo viendo cómo todos estos guerrilleros extranjeros pasan toneladas de cocaína y hacen quedar mal nuestros gentilicios? Gente que anda por ahí extorsionando productores venezolanos, esos pobres andinos, esos pobres llaneros que tienen en sus hatos y su finca y trabajan bastante para producir leche, producir carne, producir vegetales, legumbres, y tienen que pagarle vacunas enormes a estos guerrilleros para que ellos hagan y deshagan nuestro país. ¿Hasta qué punto los militares todavía van a apoyar esta prostitución que están haciendo de nuestra dignidad y nuestra soberanía patria? Es que de verdad, Jorge, eso da mucho que pensar. Pero ahora bien, recordándole a la gente que nosotros no solamente estamos por YouTube, también estamos en Facebook, Instagram, TikTok. Entonces, a veces salimos aquí a las 7 y pico de la mañana en Europa, donde estamos, y usted en Venezuela nos ve a eso de las 7 de la mañana, que hay 6 horas de diferencia. Entonces, muchas noticias se nos pueden quedar frías porque no las agregamos, pasamos después que grabamos al aire. Entonces, la vamos sacando en Instagram, por ejemplo, a través de historias o reposts, vamos manteniendo ahí ese hilo comunicacional. Y como a ustedes también les gusta que interactúen con nosotros, nos responden y por ahí le respondemos también una comunicación, si se quiere decir, más directa y hasta más anónima que lo que puede ser un comentario en YouTube, porque entendemos las reservas de las personas en dejar sus comentarios, especialmente con esto de la operación Tuntum. Entonces, síganos en nuestras redes sociales, @desdeafuera.hu, en Instagram, TikTok, Facebook. Y bueno, también tenemos un correo electrónico que está aquí en el banner en pantalla. Ahora, aquí hay un tema interesante. Vamos con internacionales con el tema de Nicaragua, porque sabemos que el compromiso que tenemos aquí no es solamente con Venezuela, sino también de hablar de Nicaragua y de Cuba cada vez que sea posible. Salió la noticia que murió el hermano de Daniel Ortega, Humberto Ortega. Yo al principio pensé, porque le voy a confesar, sigo la causa nicaragüense, pero uno no sabe toda la historia de Nicaragua. Entonces, cuando se murió Humberto Ortega, dije, bueno, ese es como Fidel Castro y Raúl Castro, que Caimán es el mismo caño. No, resulta que Humberto Ortega se había distanciado de su hermano porque Humberto era como una especie de disidente político dentro de la misma revolución sandinista y él consideraba que Daniel Ortega era muy sanguinario y era muy autoritario y Humberto quería otro tipo de vía. Y de hecho Humberto Ortega murió como prisionero político estando casa por cárcel, vigilado continuamente por las fuerzas policiales de Nicaragua. Entonces vamos a ver en detalle con esta noticia. El general retirado Humberto Ortega Saavedra falleció el 30 de septiembre a los 77 años y envió un mensaje desde el arresto domiciliario al Confidencial. El Confidencial es un periódico nicaragüense, declarando ser prisionero político. En su mensaje, Ortega denunció la gravedad de su salud y el aislamiento total que sufría y la falta de acceso a la atención médica adecuada, todo bajo órdenes del gobierno de su hermano, Daniel Ortega. Humberto Ortega, quien había criticado públicamente la continuidad del régimen sandinista tras el eventual fin de su hermano, fue trasladado de emergencia al hospital militar el 11 de junio debido a un posible infarto, donde permaneció hasta su muerte. La relación entre los hermanos Humberto y Daniel Ortega, figura central en la revolución sandinista y en la historia política de Nicaragua, se deterioró con los años, especialmente por sus diferencias políticas y de visión respecto al futuro del país. Humberto, quien fue el principal comandante del ejército nicaragüense hasta 1994, desempeñó un papel clave en la revolución sandinista que llevó a Ortega al poder en el 79. Sin embargo, tras la caída del régimen somocista y el surgimiento de un nuevo gobierno sandinista, las tensiones entre ambos hermanos empezaron a gestarse, en parte debido a la visión crítica de Humberto sobre la concentración de poder de Daniel Ortega. Y aquí, Jorge, viene una parte más interesante de todo este análisis que hace el Confidencial, que por cierto lo hace Chamorro, Carlos F. Chamorro, como ustedes saben, familiar de Violeta Chamorro. Y te lo dejo a ti, Jorge, porque esta es la parte del meollo más interesante de todo. Bueno, vamos a leer lo que dice la nota del Confidencial. A lo largo de los años, Humberto Ortega adoptó una postura más moderada y abogó por reformas democráticas y por una solución dialogada a los conflictos que afectaban a Nicaragua. Tras su retiro del ejército, Humberto promovió la reconciliación y un enfoque más abierto hacia la oposición política.
El punto crítico de esta ruptura ocurrió cuando Humberto criticó públicamente el gobierno de su hermano Daniel, sugiriendo que tras la salida de Daniel del poder el régimen sandinista no podía continuar sin convocar elecciones libres supervisadas por la comunidad internacional. La relación entre los dos hermanos simboliza el conflicto más amplio en Nicaragua, un país donde la concentración de poder ha derivado en represión y donde incluso las voces históricas de la revolución como Humberto han sido silenciadas. Y yo aquí, Daniel, yo creo que con esta nota hay un dicho bastante popular que es el que así paga el diablo a quien bien le sirve. Y así es como le paga Daniel Ortega a quien fuera incluso su hermano, porque esta gente no entiende de familia, no entiende de Dios, no entiende de relaciones familiares, no entiende de nada. Y a su propio hermano lo dejó morir en la cárcel. Lo mismo me recuerda a mí un Raúl Isaías Baduel, lo mismo tanto me recuerda también a mí un Rafael Ramírez, un Tarek El Aizami, con el inciso UMA en Baduel, que fue lo mismo. Un hombre, un general de reconocido renombre, como lo fue Baduel en su momento, que incluso llevó otra vez al poder en el 2002, después del golpe de Estado fallido, a Hugo Chávez, a Hugo Rafael Chávez Fría, una vez más a Miraflores. Y así la revolución venezolana le pagó también a él, con cárcel, aislamiento y la muerte en una celda. Entonces, la respuesta o la pregunta que yo le hago aquí a esos militares que nos pueden estar escuchando, a esos funcionarios que nos pueden estar escuchando, ¿usted va a seguir apoyando este tipo de dictaduras aún bajo la posible amenaza o la posibilidad de que usted también pague lo mismo? Porque esto hasta con su hermano hicieron esto. No respetan a nadie, mucho menos lo van a respetar a usted, amigo funcionario o militar, que sigue apoyando a la revolución, al socialismo del siglo XXI. En fin, aquí vemos cómo, así como tú dijiste, el diablo paga a quien le sirve y mira cómo le pagan. No voy a dar un juicio de opinión sobre esto, a mí me parece una tragedia y de todas maneras me parece una muestra más de lo cruel que es el gobierno dictatorial de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega. Y bueno, turno para los nicaragüenses, aquellos que están en la diáspora también pueden comentar, porque sabemos que los nicaragüenses dentro de Nicaragua no pueden opinar en las redes sociales porque se enfrentan a una persecución inmediata por parte de las hordas del terror sandinista. ¿Qué piensan ustedes sobre esto que pasó con Humberto Ortega? Y hablando de persecución, lo opuesto hoy en día es la ciudad de Madrid. Vamos a la próxima nota con Isabel Díaz Ayuso, el Diario de las Américas, puesto que lo opuesto a persecución, lo opuesto a dictadura, lo opuesto a la concentración del poder es lo que hay hoy en la Comunidad Autónoma de Madrid, liderada por la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que dice, tras ataque de Maduro al PP, si somos objetivos es que estamos haciendo las cosas bien. ¿Y qué dice la nota, Daniel? Vamos a escucharla de su propia voz porque va a sonar mejor que lo diga ella que lo leamos nosotros. Últimas horas, cómo nuestro partido se ha convertido en el objeto de ira del tirano Maduro. Digo yo que algo bueno estaremos haciendo cuando somos precisamente su diana. En realidad, como defensores de la democracia y de la libertad, nos sentimos muy orgullosos de verle sufrir entre terrible odio a una persona que no ha traído más que hambruna, pobreza, exilio y persecución a su pueblo. Así que si somos el Partido Popular, su objetivo es que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, mejor no lo podía haber dicho, ¿no? Y suena mejor incluso si uno lo escucha a ella directamente. Y ahora te voy a decir algo, Jorge. No solamente la claridad, la lucidez que tiene la señora Ayuso para decir de esto de una manera tan contundente. Ahora yo voy a responder a aquellos amigos españoles fanáticos del PSOE, aquellos que todavía defienden a Zapatero, porque los hay, lo han dejado en los comentarios. Incluso, Jorge, había unos que decían que nosotros estamos pagados por el PP. Bueno, ojalá, yo lo que tengo es un salario de mi trabajo normal, ¿no? Pero no somos ni pagados ni financiados ni por el PP, ni por Vox, ni por Abascal, ni por Feijóo, nada pues de esa gente. Simplemente aquellos que decían que estamos equivocados en tener algún tipo de simpatía o sesgo a favor del PP, que aquí digo, no es un sesgo a favor del PP, esto es siendo objetivos de quién está respaldando la causa democrática, punto. Aquí no hay un sesgo de que si me gusta más el PP o me gusta más el Vox, no, aquí es aquellos que han sido concisos y coherentes con el hecho de defender la democracia sin importar el ideal político. Entonces, aquellos que decían que estamos equivocados en defender o hablar del PP porque el PP quiere expulsar a todos los emigrantes, digo, es que, señores, precisamente eso es lo que se busca, en el sentido de que
Los países que emiten emigrantes tienen que volver a ser países democráticos y libres para que la gente no tenga que emigrar más. No es el hecho de que tener simpatía por el PP, que dice que no quiere más inmigración, no es que uno sea xenófobo con su propio gentilicio, es que tienen razón. Los países no pueden andar emigrando continuamente. Los venezolanos, ¿ustedes creen que esos 8 millones de venezolanos que están afuera es porque un día se despertaron y dijeron, ay, tengo ganas de irme a España? Y hay 500.000 venezolanos en España porque les dio la gana. Y hay 6 millones de venezolanos en toda América Latina porque les dio la gana irse caminando por el continente. No. Entonces lo que tenemos que apoyar son precisamente esas causas que apoyan la democracia, pues simplemente cuando vuelva la democracia a Venezuela, los venezolanos vamos a dejar de emigrar y muchos venezolanos, no voy a decir todos, pero muchos, vamos a regresar a nuestro país y muchos vamos a reconstruir nuestro país y muchos vamos a estar en casa. Entonces, que el PP esté contrario a la inmigración ilegal, tienen razón porque tienen que apoyar y defender la seguridad de su propio país y además tienen que defender la integridad de su nación. Que el PP no ha sido crítico contra la inmigración venezolana, está siendo crítico contra una dictadura para que entonces los venezolanos no tengamos que emigrar a España, podamos volver a Venezuela. Eso es totalmente válido. Lo que pasa es que el PSOE, Jorge, y el Podemos y el Sumar y todos estos partidos hediondos de izquierda recalcitrantes, a ellos les encanta apoyar cuanta dictadura exista para entonces que exista mayor inestabilidad geopolítica internacional, haya más inmigración, ellos puedan captar más inmigrantes, puedan decir que la culpa es la derecha racista y xenófoba, y entonces ellos tienen un discurso buenista europeo, cuando el discurso buenista no sirve de nada, el discurso tiene que ser respeto a los derechos humanos, libertad, democracia y el cese de todas las dictaduras que siguen oprimiendo a los pueblos. No andar recibiendo inmigrantes simplemente para quedar bien, es acabar con todas las dictaduras que han hecho la vida de estos migrantes miserables. Ese es mi punto de vista. Así mismo es, excelente. Y aparte de eso, yo sí creo que si algo tenemos de sesgo, aparte de ideológico, que no va al caso, yo creo que sí hay un sesgo por la libertad, por la democracia, por la libertad de expresión, por la oportunidad de compartir ideas, que es lo que ocurre en Madrid. Y aquellos amantes del PSOE y aquellos amantes del socialismo no lo son. No lo son y no voy a estar aquí con discursos fancy, andar diciendo por qué no. Para muestra un botón lo que está ocurriendo en el Reino Unido, lo que está ocurriendo también en España, en Canadá. Estos gobiernos socialistas, globalistas, que lo que hacen es reprimir y censurar los medios de comunicación, o qué está ocurriendo también en Brasil, que están bloqueando las cuentas de X, de Twitter, porque simplemente no apoyan al partido gobierno, los que están gobernando ese país. Entonces, eso es un llamado claro, una muestra clara de quiénes apoyan y quiénes no la libertad de las ideas. Y aparte, aquellos amigos del PSOE que tanto odian, que tanto dicen que el PP odia a los inmigrantes y tal, aquí, como dices tú, Daniel, no estamos hablando de si la inmigración es buena o mala, sino que los países que tienen una alta emigración es porque algo no está bien en su país. Y para que eso deje de ocurrir, tiene que seguir habiendo una presión internacional para estabilizar a los países democráticos, a los países hacia la transición democrática, como es el caso de Venezuela, que bastantes españoles que recibió en su momento también. Y eso está haciendo el PP, eso también está haciendo Vox. Lo que pasa es que el guabineo del Partido Socialista Obrero Español no se entiende, porque un lado saluda a Edmundo González, pero por el otro no termina de reconocer la presidencia electa de Edmundo González. Entonces dime tú, ¿cuál es la presión internacional que están haciendo estos señores? ¿Qué vas a esperar tú del PSOE, Jorge? Que lo dijiste muy bien, son igualitos al PSUV, en el sentido de que cualquier crítica que le venga, ellos judicializan esa persecución política contra aquellos que opinan, aquellos periodistas, y montan un paquete judicial, un expediente judicial para buscar o callarlo. Y además, que tanto habla Sánchez si él está sentado en un nido de corrupción? ¿O es que acaso Begoña no es famosa por todos los intrínculos de corrupción que tiene dentro de España? Cosa que también tiene Zapatero y cosa que tienen todos ellos. Entonces, en fin, no vamos a gastar más saliva hablando de estos personajes. Felicitaciones a señora Ayuso, la felicitamos de aquí. No sé si ella ve este video, pero excelente su intervención, y así es como hay que ser. Conscientes y fieles a la causa democrática y de la libertad, y no andar con ese guabineo como hace el PSOE, ¿no? El PSOE que anda ahí defendiendo ser las minas de oro que tiene Zapatero en el sur de Bolivia. Bueno, es que PSUV y PSOE normalmente se presta la confusión porque parecieran lo mismo, lamentablemente. Todos están hediondos socialismo.
Todos están hediondos al socialismo y tú sabes que el socialista no se echa desodorante, por eso es bien hediondo. Y entonces aquí vamos con el tal cual. Licencia automática que autoriza operaciones de Chevron se renueva hasta 2025. Bueno, hablando también de cierto guabineo, ¿no? Que existe. En este caso viene dentro de los Estados Unidos porque esta licencia que estaba en discusión dentro del Congreso norteamericano, si se suspendía o no se suspendía, pues parece que más puede el lobby monetario que hace Chevron entre demócratas y republicanos para que esta licencia esté allí, con una licencia automática. ¿Y cuál es esta? Es la licencia General 41, que autoriza a Chevron a realizar actividades petroleras, se renova automáticamente a pesar de las prohibiciones. La compañía parece pagar regalías e impuestos al gobierno de Maduro sin transparencia, escribió José Ignacio Hernández, abogado especialista en Derecho Constitucional, porque sabemos que a pesar que esta autorización impide a PDVSA obtenga algún lucro de las ventas petroleras de Chevron, igual hay plata, que plata va y plata viene. De hecho, Jorge, también reseñaba tal cual hace un tiempo que Repsol está pagando básicamente la nómina de todas las empresas mixtas, cosa que ya no podría porque debería pagarlo PDVSA, pero en realidad todo lo está pagando Repsol. Entonces es como Chevron y Repsol están extralimitándose las funciones que le permiten esas licencias y están por ir colando dinero, porque entonces el dinero se compra voluntades, no solamente en Venezuela, que es muy fácil de comprar a punta de dólares, sino también en los Estados Unidos con ese lobby que existe. Entonces, esta autorización también incluye actividades relacionadas con los emprendimientos conjuntos de Chevron en Venezuela únicamente y no autoriza otras actividades con PDVSA, cosa que parece que no se respeta. También están permitidas transacciones que habitualmente estén relacionadas y resultan necesarias para ciertas actividades vinculadas con ambas empresas o cualquier entidad con PDVSA tenga mayor o menor participación del 50%. Bueno, todo esto suena leguleyo, todo esto suena difícil. Palabras más, palabras menos, Chevron sigue sacando sus 200.000 barriles diarios de petróleo. Y y sigue dándole plata a la dictadura. Y sigue dándole plata a la dictadura. Aquí yo me pregunto, ¿a dónde va ese dinero que Chevron le está pagando a PDVSA? Porque a las yo no escuelas lo veo no en las van, escuelas y hospitales, yo no lo al veo club a no la van. población en general, yo no lo veo, Daniel, para que la población deje de huir de Venezuela como está ocurriendo hoy en la actualidad, porque seguimos viendo como si bien se ha reducido la migración, el éxodo de personas por el Darién, sigue siendo constante. Entonces, ¿a dónde está yendo a parar ese dinero? Porque ya la dictadura venezolana está siendo reconocida como dictadura a nivel internacional, la guerrilla, que es un grupo terrorista así denominado y definido por instituciones y cuerpos de seguridad de los Estados Unidos. ¿Quiénes son los que más se benefician de este dinero que está pagando Chevron a PDVSA? Ellos, la dictadura y todo este gentío. Entonces dime tú, ¿con qué dinero va a estar pagando Diosdado Cabello esos 3.000 guerrilleros que quiere meterse en el bolsillo también? Sí, porque tú crees A usted, que... amigo chavista, no va. No, Eso téngalo por seguro. y ellos tampoco, ni Maduro ni Diablo daban a sacar la plata que ellos tienen escondida ya en los paraísos fiscales. Ellos utilizan todas las cajas, usan PDVSA como su caja chica. Claro, Todo lo que es claro. para ellos lo pagan con la plata de PDVSA. Ni de broma usan la plata de ellos. Oye, otra cosa, ya tú vas a ver, pasan los chavistas aquí a comentar que ustedes que son, quieren que se pongan las sanciones internacionales. ¿Qué sanciones? Ustedes no acaban de ver la nueva torre que acaba de inaugurar las Mercedes, la Gran Plaza, creo que se llama, un mamotreto horrible, porque por cierto, el chavismo perdió el gusto arquitectónico de nuestra ciudad y están haciendo unas cosas horrorosas. ¿Cuánta plata no se lavó allí? ¿Usted cree que esa plata, cómo se hizo eso? ¿Fue por las sanciones? No. Todos esos Ferrari que hacen piques de noche en las autopistas de Caracas, ¿usted cree que en un país sancionado hay Ferrari? ¿En un país sancionado hay Tesla? En un país sancionado, todos los productos que están en los supermercados salían de Estados Unidos, Italia, España, todo importado. En un país sancionado, ¿usted cree que los chavistas podrían andar en sus Toyota 2024 blindados, viviendo como unos jeques y usted muriéndose de hambre? Que usted se esté muriendo de hambre y necesite un club lleno de gorgojo, no es por culpa de las sanciones, por culpa de una sinvergüenzura de una dictadura que se ríe en la cara de cada uno de los venezolanos de bien y los someten a una vergüenza total. Así mismo es, totalmente de acuerdo contigo. Y vamos a quitarnos las caretas, señores, porque eso es lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Y lo que necesitamos es unión de todos nosotros y dejar de defender lo indefendible que es esta dictadura venezolana. Oye, bueno, estamos un poco corto de tiempo, pero hay varias noticias que, no una, pero habría dos por lo menos que sí vale la pena resaltar. Déjame pescarla. Esto que es preocupante, fin de permiso de salida. Gobierno exige pasaporte vigente a venezolanos con doble nacionalidad.
Con anterioridad, a falta de pasaporte vigente, los venezolanos con doble nacionalidad podían tramitar un permiso de salida en la sede principal del SAIME. Debían demostrar que habían pagado el trámite y acudido a la cita para colocar su huella, firma y ser fotografiados. Ahora, de acuerdo con la minuta, lo acordado en la reunión ya no será posible. Incluso venezolanos con doble nacionalidad que fueron sorprendidos por el cambio de requisitos para tramitar el permiso de salida, antes se podía obtener con solo demostrar que habían pagado el trámite, pudieron devolver la cita consular a cualquier oficina del SAIME en territorio nacional. Así le tomaban en Venezuela las huellas dactilares y la fotografía y la firma y lo lograban retirar el nuevo pasaporte unos días más tarde. Sin embargo, ya esto no es así. El gobierno de Maduro ha empeorado, el gobierno dictatorial, entiéndase, se han parado en el artículo 7 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, que establece lo siguiente: los venezolanos y venezolanas que posean otra nacionalidad deberían hacer uso de la nacionalidad venezolana para su ingreso y permanencia y salida del territorio. Ahora, aquí, ojo, y aquí no es para que vengan los chavistas a decir que esto afecta nada más a los elitistas que tienen un pasaporte europeo o tienen un pasaporte relevante. No, no, no. Aquí hay muchos venezolanos con pasaporte colombiano, hay muchos venezolanos con pasaporte ecuatoriano, hay muchos venezolanos con pasaporte peruano también. Esta es una medida atroz, Jorge, de nuevo, porque no solamente el pasaporte venezolano es más caro del mundo, sino es de nuevo una medida atroz donde el gobierno, básicamente la dictadura, no quiere dejar entrar al que está afuera y no quiere dejar salir al que está dentro. Básicamente eso, es no vengan Y es que y no una salen. pregunta, Y buscan exprimirle hasta el último centavo a los pobres venezolanos de bien que están afuera del país, que no se pueden pagar un pasaporte porque el pasaporte es carísimo, y aquí hemos reseñado como la capacidad de ahorro promedio de los venezolanos en Perú es de $10 al mes. La es que capacidad de ahorro promedio. ahí va mi pregunta, Daniel, porque es que el amigo chavista que lo puede ver dirá, no, porque esto es para quitarle el dinero a esos capitalistas, a esos hijos de millonarios. No, señores, porque es que aquí el que más va a tener que pagar las consecuencias es el venezolano de a pie, el venezolano regular. Primero que todo, un salario de un médico, una de las profesiones mejores pagadas en el mundo, ya hemos visto cómo apenas llega a $12, $16 si trabaja horas extras. ¿Cuánto tiempo tienes que ahorrar tú para pagar un pasaporte venezolano que ronda entre los 300 y hasta los $500? Entre tener que pagar la renovación, el impuesto consular si lo pides en el extranjero. ¿Quién tiene dinero y cuánto tiempo tienes que ahorrar? Y por el otro lado, y amigo que me escucha venezolano del extranjero, usted me podrá decir, ¿cuánto tiempo tiene que usted ahorrar para poder pagar su pasaporte y poder renovarlo? Porque es que no solamente tener que llega su salario y ahí vamos a hacer fiesta. Usted que viene en extranjero sabe que con lo que gana, con el sudor de su esfuerzo, tiene que pagar la renta, el arriendo del apartamento, tiene que pagar el mercado, tiene que pagar los Mandarle servicios, plata a su familia en Venezuela, a su tiene que papá para que mandarle plata a compren su el losartán. familia y aparte ponerse a pagar el pasaporte más caro del mundo. Esto lo que está haciendo es separar familias, porque aquel que tenía el beneficio de una doble nacionalidad ya no va a poder ingresar a Venezuela. Pero es que una vez más, esta gente no conoce, no respeta familias, no respeta a Dios, mucho menos va a respetar por el simple hecho de atornillarse en el poder a el amor que tiene una persona que vive en el extranjero y que quiere ir a Venezuela para ver a sus padres, a sus hijos, en muchos casos también. Pero es que fíjate Lamentable tú, esta Jorge, situación. no es ni siquiera que alguien quiere ir de vacaciones. Imagínate tú, alguien que su papá o su mamá esté ya en condición crítica que se va a morir y necesita salir corriendo para Venezuela a despedirse, pues al último aliento a decirle adiós a su ser querido. No puede porque el pasaporte se tarda, aunque tú lo pagues, tarda meses en llegar afuera, de todas maneras. Entonces, no es que, bueno, tengo los reales, los acumulé, pude pagar. No, eso tarda 5 o 6 meses. Por eso la gente a veces tiene que ir de urgencia a Venezuela. Alguien que de pronto el hijo se le enferma y tiene que ir para allá, no puede. Pero el chavismo no piensa en esto, porque el chavismo simplemente ellos lo que quieren es jorobar la vida a todos. Ellos, mira, ellos, lo que no se dan cuenta, los chavistas de que están ahí defendiendo capa y espada esto, es que esta dictadura tan terrible es el resentimiento encarnado. Y por el resentimiento que han tenido los Rodríguez, por su papá que fue tremendo delincuente y se los mataron, mal que se lo mataron, debió haber tenido un debido proceso y no morir bajo esas circunstancias, por este tremendo delincuente, y a quien hierro mata, a hierro muere. Todo ese resentimiento que han tenido, igual que el Maduro por ser siempre un pobre diablo y el Diosdado Cabello por nunca haber ascendido entre las Fuerzas Armadas, y así sucesivamente, pagan ese resentimiento de ellos contra un pueblo de 30 millones de personas. Y los chavistas todavía creen que eso es culpa de las sanciones. Y aquí no es para estar siendo amarillistas ni exagerados, porque se conocen casos y uno viviendo en el exterior, lamentablemente, ha escuchado de primera mano cómo el papá, la mamá, el abuelo se le murió en Venezuela y no se pudo despedir más.
precisamente por la separación a la que nos ha llevado esta dictadura. Entonces aquí, amigo chavista, no estamos haciendo exagerados ni amarillistas, es la realidad de lo que ocurre en Venezuela. Y si alguno de ustedes que nos está escuchando quiere compartir su testimonio en los comentarios, déjelo, compártalo con nosotros para desmontar ese discurso que tiene el chavismo y los defensores del chavismo. Y en relación a esto, bueno, el limbo consular de los venezolanos en el extranjero, la ruptura de las relaciones diplomáticas y consulares entre Venezuela y 10 países de América Latina que no reconocieron los resultados de las elecciones de julio de 2024 ha dejado a millones de migrantes venezolanos en un limbo jurídico. Al carecer de representación consular, los venezolanos extranjeros enfrentan graves dificultades para realizar trámites esenciales como la renovación de pasaportes, registros civiles o legalización de documentos. Estas restricciones se agravan por la imposición de las nuevas medidas por parte de la dictadura en Venezuela. Además, muchos migrantes que ya están en situación de vulnerabilidad ahora deben regresar a Venezuela para gestionar su documentación, lo que contraviene el derecho constitucional del libre ingreso al país. Palabras más o palabras menos, todos los niños de venezolanos que están naciendo fuera del país, ya el gobierno la dictadura le está negando el derecho a ser venezolano, porque al no haber una embajada, no tienes cómo registrar partida de nacimiento, no tienes cómo ni siquiera la nacionalidad a tu hijo. Gracias a Dios que la mayoría de los países de América Latina tienen el iusolis, porque de lo contrario, estos niños serían apátridas, no tendrían ningún tipo de documentación a no haber una embajada que pueda emitir una documentación para esto. Por otro lado, imagínate tú, Jorge, eso es lo que ha dejado de plumo y porrazo, la dictadura dejó a todos los venezolanos sin derecho a renovar papeles. ¿Y por qué? Este es un sistema vil que hacen, porque si tú sin pasaporte no puedes renovar permiso de residencia, no puedes renovar permiso de trabajo, no puedes abrirte una cuenta bancaria, no puedes celebrar un contrato de trabajo, mueres jurídicamente el hecho de no tener tus documentos al día. Entonces sí, hay países como Perú o como Chile o como Argentina que han hecho unas concesiones para seguir recibiendo los pasaportes vencidos, pero ese no es el deber ser, porque no todos los países lo van a hacer ni todos los países van a mantener esas medidas en el tiempo. Entonces no estás viendo tú que es un sistema vil hecho para simplemente denigrar y humillar al emigrante más de lo que ya está. Así es, así es. Y aquí, hablando de denigrar, humillar, seguimos con las lamentables cifras que registra Foro Penal de Presos Políticos Verificados, que sube a 1.867 al 23 de septiembre, de los cuales hay mujeres militares, y lamentablemente la cifra que, si se quiere, más nos duele, que son 68 menores de edad presos, que hoy, cuando ya iniciaron las clases y el periodo escolar, donde Nicolás Maduro llama a las aulas y a los profesores, donde el propio Alacrán, Enrique Capriles, también denuncia esto, hay 68 niños que no pueden asistir a clase porque están presos por esta dictadura tiránica en Venezuela. Entonces aquí el llamado es a que si tiene algún familiar en estas condiciones pueda llamar a Provea a través de su número o de Foro Penal para recibir algún tipo de ayuda. Seguimos con los nombres de aquellos venezolanos de bien cuyas vidas fueron cegadas por esta dictadura. Venezolanos de bien jóvenes que salieron a manifestar el 29 de julio, hartos, cansados de esta dictadura que se ha burlado en la cara y ha humillado a un país de 30 millones de personas. Que sus nombres no pasen al olvido, que sus nombres no sean una simple estadística más de todos los asesinatos cometidos por esta dictadura cruel. Y que en la nueva Venezuela democrática, esa Venezuela que se nos viene, más nunca nadie tenga que morir por exigir libertad, transparencia y democracia. Así es. Y si han llegado hasta acá, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa Titulares para llevarles la noticia veraz de lo que ocurre en Venezuela y el mundo. Y no sin antes nos queremos despedir, pero como siempre con la oración del día, porque hay que recordar que esta batalla es principalmente espiritual. Y vamos a recordar una vez más lo que dice Filipenses 4 en los versículos 6 y 7. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denles gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y así vamos a orar nuevamente por Venezuela y por todos nuestros seres queridos. Padre amado, hoy queremos pedirte por todos aquellos en Venezuela que hoy sienten miedo de alzar su voz ante la represión. Llénalos de tu valentía y esperanza y que sienten tu presencia junto a ellos, dándoles la fortaleza necesaria para mantenerse firmes en sus convicciones. Protege sus vidas, Señor, y transforma su miedo en fuerza para seguir adelante con dignidad. Que tu luz los guíe y tu amor los llene de paz, confiando en que tú eres el Dios de la justicia y la libertad. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén, 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 por Venezuela, Cuba, Nicaragua y Honduras libre de estas pesadillas. Y llegamos a la caricatura del día, también de Roberto Güell, como siempre, y aquí tenemos pues al nefasto, innombrable de Zapatero, empujando la libertad y la justicia con sus brazos, mientras tiene esos bolsillos llenos de oro y diamantes, y la dictadura que quiere agotar con libertad. Entonces, bueno, un mensaje, una caricatura que se la dedico a todos aquellos que nos escriben defendiendo al PSOE y que nos ponen, ¿cómo es que nos dicen? Estáis equivocados. Bueno, una caricatura vale más que 1000 estáis equivocados por parte de cualquier defensor del PSOE. Muchísimas gracias. Si les gustó el contenido, por favor, suscríbanse a nuestro canal, denle like. Especialmente den like porque eso nos ayuda muchísimo en el YouTube para seguir manteniendo esos videos andando bien. Y bueno, gracias por su super chat. Y la invitación es a que nos sigan en las redes sociales y nos acompañen el viernes de esta semana. Muchísimas gracias.